Bien, Lick. Me alegro. Muy bien, gracias, Lick. Bien, Rick, gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda antes de que comencemos la clase. Si es así, pueden tomar el micrófono y expresarse. Buenas tardes, doctor. Fíjese que yo tengo Carlos. una duda con acerca de los ejercicios. Sí. Fíjese de que no comprendo mucho en la serie 4 del capítulo 6 de Ajá. los ejercicios. Entonces, ahí sí yo me perdí ahí. ¿Sobre qué es? Es acerca, dice, redacte 4 preposiciones categóricas de la clase que se le indica en los conceptos señalados. Entonces, los términos son guitarra, instrumento musical. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ujú. Es lo que estamos viendo Ahí, en ahí la fue donde clase. yo me... Un, un juicio categórico es lo más sencillo del mundo. Es una oración, es una afirmación o una negación. Voy a ir a la playa, es un juicio categórico. Voy a dar la clase, es un juicio categórico. Porque no estoy dejando ninguna duda sobre lo que voy a hacer. A ver, ¿qué más es lo que se le complica? Son en los términos, doctor, que dice guitarra, instrumento musical. No sé si tengo que hacer una oración indicando Sí, que yo tiene que toco hacer guitarra. ¿Alguien iba a hablar? Es que no se entiende mucho. Ve, ahí se le están dando elementos, ¿verdad? De lo que, ve, aquí, por ejemplo, Madeleine dice, yo puse toda guitarra, ese instrumento musical. Me parece correcto. ¿Verdad? Todas las guitarras son instrumentos musicales. Por ejemplo, alguna guitarra no suena. Si Marlene Daniela está levantando la mano, ¿puede hablar, por favor? Yo creo que a lo que al compañero se le dificulta es como que la distribución, porque pide que lo hagamos con un universal afirmativo, negativo, y todos esos están representados por las vocales A, E, I y O. Entonces, para eso tiene que ver la tabla que está en la página 85 para que se tome como que una idea de lo que tiene que hacer en ese ejercicio. Muchas gracias, Marlene. Sí, fíjense que efectivamente para poder resolver ustedes las tareas, tienen que estudiar. Ustedes no pueden resolver la tarea si no estudian. Y de hecho, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la tabla de distribución y con la tabla de, en términos de calidad y cantidad, ¿verdad? Entonces, si gusta, compañero, ve hoy la clase y yo creo que eso le va a ayudar a resolver sus dudas. Sí, gracias, doctor. Gracias, compañeros. Porque lo que les está dando son elementos para que usted los una. Digamos, si a usted le dicen eh, niño, pelota, con esos dos términos usted tiene que desarrollar un juicio. Si le dice un juicio universal, pues sería eh, todo niño juega pelota. Ese es un juicio universal afirmativo. Si le están pidiendo un juicio particular afirmativo, pues algún niño no juega pelota o algún niño juega pelota, ¿verdad? Algún niño juega pelota es
particular afirmativo y algún niño no juega pelota, es un juicio particular negativo, pero eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Alguna otra Muchas duda, gracias, doctor. jóvenes? Bueno, sí, entonces los dos términos lo que debe hacer es unirlos, ¿verdad? Para desarrollar una idea. Eso lo empezamos a ver la semana pasada aquí en clase virtual. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Si no es así, entonces vamos a comenzar la clase. Aquí tienen ustedes, hoy vamos a ver distribución de términos en un juicio. Y esto le va a ayudar, compañero. El juicio, vean, el juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo, de algo, ¿verdad? Juicio categórico no deja dudas sobre su contenido. Vean en la parte de abajo, el perro es manso. Si a usted le dieran dos términos, perro y manso, con esos dos términos tendría que hacer un juicio, ¿verdad? Un ejemplo sería este. El perro es manso. Ese es un juicio categórico. ¿Por qué es un juicio categórico? Porque no está dejando ninguna duda de que el perro es manso, ¿verdad? Otra cosa es que le dijera, el perro podría ser manso. En ese caso no es un juicio categórico. O el perro eh, pasea por el parque. ¿Hay duda de que el perro pasee por el parque? No. Ese es un juicio categórico. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se llama cópula. La cópula, en la lógica, es el verbo que trabajamos en la gramática. Por ejemplo, aquí ustedes, el perro es manso. Esa es una oración, pero en términos de lógica, este es un juicio. El perro es el sujeto, manso es el predicado y es del verbo ser no se denomina acá verbo, se denomina cópula. Entonces, eso es lo que le están pidiendo que elabore usted en ese ejercicio. La distribución de términos se refiere a que un juicio puede referirse a la totalidad de elementos que integran sus conceptos, o solo puede referirse a una parte de ellos, ¿verdad? Este es uno y este es dos. Entonces, el primero, un juicio puede referirse a la totalidad de elementos que integran sus conceptos, o solo puede referirse a una parte de ellos. El primero es un juicio universal y el segundo es un juicio particular. Aquí le vamos a poner. Ahí está, ¿no? No es difícil.
Ahí está, más completito. ¿Comprenden esta parte, jóvenes? Repito, existen dos grupos de juicios, ¿verdad? Uno que se refiere a todos los elementos, ese es un juicio universal. Pero también hay juicios en los que solo se refiere a una parte de ellos. Este es un juicio particular. Aquí podemos ver otros, diríamos, sobre los caballos. Por ejemplo, un término va a estar distribuido cuando se refiere a él en su totalidad, cuando abarca a todos los elementos que pertenecen al conjunto. Y existen dos tipos de juicio, juicio A y juicio E. El primero es un juicio afirmativo, el segundo es un juicio negativo. Veamos juicio A. Todos los perros tienen 4 patas. Ese es un juicio categórico. Recuérdense el término categórico. ¿Por qué es categórico? Porque no admite ninguna duda, ¿verdad? Los perros tienen 4 patas. Bueno, a menos que se haya quebrado una pata o que le hayan quitado una pata, pero en general tiene 4 patas. Juicio E. Ningún perro es un dragón. Eso es una negación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la fórmula. Juicio A, todo S es P, incluye todo. Juicio E, ningún S es P, excluye todo. Aquí tenemos entonces juicio A, todo estudiante. Juicio E, ningún estudiante. Estos dos juicios están distribuidos. Recuérdense, distribuidos es porque en su contexto involucran a todos los elementos de los que habla. Todos los estudiantes o ningún estudiante. Ahora vemos el término no distribuido en un juicio. Cuando el juicio no alude a su totalidad, cuando un juicio no alude a su totalidad, no se refiere a toda su extensión, sino a una parte. Cuando lo que el juicio informa no se refiere a todos los elementos del conjunto del concepto, entonces estamos ante un término no distribuido en un juicio. Aquí tenemos dos ejemplos. Juicio ahí. Algún perro es de color blanco. Juicio O. Algún gato no es callejero. ¿Ven? En la parte de abajo tenemos la fórmula de los dos juicios particulares. Juicio I. Algún S es P. Juicio O. Algún S no es P. ¿Verdad? Entonces, estos son los dos tipos de juicios no distribuidos. ¿Por qué le llamamos no distribuidos? Porque no alude a la totalidad de elementos. Solo se refiere a algún elemento. Por ejemplo, algún perro, algún gato. Esa es la diferencia. Aquí entonces tenemos no distribuido. Juicio I.
Algunos estudiantes son de derecho. La fórmula es algunos S no son P. Juicio O. Algunos animales no son mamíferos. Algunos S no son P. Disculpe, licenciado, en el juicio 1 no sería algún S no es P. ¿Perdón? Disculpe, en el juicio 1 no sería algún S es P, creo que es. Lo que sucede es que ve que en la parte de arriba dice algunos. Pero Sí, como aquí, es afirmativa, sí, no importa. Mire, no hay ningún problema que usted venga y le ponga así. es que yo me refiero a la fórmula que colocó ahí nada más. Sí, Disculpe. sí, pero es que si esto está acá, la fórmula debe ser igual. ¿Comprende? Entonces, por eso le estoy señalando aquí las diferencias. Algún S no. Eso es lo que usted dice usted, ¿verdad? Algún estudiante es de derecho. La fórmula es algún S no es P. Así estamos, ¿verdad, compañero? Lo que pasa es que mire, pues, en el No, segundo no, juicio es no son P y sí, ese no, no, sería no, usted S es P. detenga su carro. Estamos hablando del primero, ¿cierto? Algún estudiante es de derecho. La fórmula es algún S no es. Ah, perdón, aquí es. Eso es lo que me dice usted. Sí, lo siento, licenciado. Sí, tiene razón, pero le ha puesto no. Vamos a ver. Yo pensé que me decía esto. Algunos. No, es en la fórmula nada más. Disculpe. Sí, entonces yo estaba mal ahí. Vaya, Algunos. disculpe. No, 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 muchas gracias. Muchas gracias porque es que en la clase de ayer lo trabajé en directo, entonces lo había dejado así. Así sería, algunos estudiantes son de derecho, Ajá, algunos sí. SST. Ahí estamos. Sí, es que pensé que no le había entendido lo que me decía. Sí, entonces miren, Gracias. gracias compañera. De Juicio ahí, nada. algunos estudiantes son de derecho. La fórmula sería algunos S son P, ¿verdad? Ahí estamos bien. Juicio, algunos animales no son mamíferos. La fórmula sería algunos S no son P. Ahí sí estamos bien. Vamos a ver. Ahora, primero quiero preguntarles si lo anterior lo han comprendido. Si alguien tiene duda, por favor me dice y lo volvemos a repasar. Bueno, entiendo entonces que no hay problema. Juicios categóricos típicos. Vamos a ver acá. Existen 4 tipos de juicios categóricos, de acuerdo con la distribución de los términos. Primero especifican la cantidad y luego la calidad. La cantidad es esta. La calidad es esta. La cantidad es esta. Y la calidad es esta. La cantidad es esta y la calidad es esta. La cantidad es esta y la calidad es esta. Entonces, vamos a ver hoy los juicios en términos de cantidad y calidad. A va a ser, así le vamos a empezar a denominar a los juicios. Los vamos a llamar A, E, I, O.
Entonces, el juicio A va a ser universal afirmativo. El juicio E va a ser universal negativo. El juicio O va a ser particular negativo. Y en la parte derecha es en la forma en que se manifiesta. El juicio A va a ser todos, el juicio E va a ser ningún, el juicio I algún y el juicio O también algún. Ahorita vamos a ver la tabla de Disculpe, tengo una duda. O sea, por ejemplo, esas palabras que usted acaba de mencionar, todos, ningún, algún y algún, esas palabras siempre se van a usar a la hora de hacer esas oraciones. exactamente, Ah, ok. exactamente. Aquí tenemos, vean la tabla de cantidad y calidad de los juicios. Tipo de juicio A, universal afirmativo. Todo ese es B, ¿verdad? Entonces, aquí podemos poner todo estudiante es inteligente. No, perdón, todo estudiante inteligente sería aquí. Universal negativo. ¿Eh? Particular afirmativo. ¿Algún, algún estudiante? Porque no solo hay estudiantes de derecho, ¿verdad? Hay estudiantes de diferentes carreras. ¿Algún estudiante? No es drogadicto. Entonces aquí tenemos la tabla de cantidad y calidad. ¿A qué le llamamos cantidad y calidad? Le vamos a llamar cantidad cuando el juicio es universal, quiere decir que involucra a todos los elementos, vean ahí todos, o cuando es un elemento, un juicio que elimina a todos los elementos, como ningún estudiante, ¿verdad? También va a ser de cantidad cuando solo mencione a una parte de los elementos, como algún estudiante, tanto en el juicio I como en el juicio O. Ahora, la calidad. La calidad se refiere a si el juicio es afirmativo o negativo. Entonces, el juicio A va a ser universal afirmativo, porque como pueden ver ustedes, es un juicio afirmativo. El juicio E va a ser un universal negativo, porque en el sujeto ya tenemos la negación, ningún estudiante. El juicio I va a ser particular afirmativo, porque como ven, está afirmando algún estudiante de derecho. Y en el juicio O va a ser particular negativo, porque el juicio es negativo. Algún estudiante no es drogadicto. A ver, jóvenes, ¿alguna duda sobre la tabla de cantidad y calidad de juicios? ¿O les quedó clarito? Todo bien, gracias. ¿No? Sí, como les digo, esto es muy sencillo, ¿verdad? Eh,
Básicamente es determinar si el juicio es universal o es particular. Si es universal afirmativo o es universal negativo. Si es particular afirmativo o particular negativo. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos con el juicio tipo A, universal afirmativo. Todo estudiante de la USAC. Fíjese, en este juicio se refiere a la totalidad de estudiantes, porque dice todo estudiante. Sin embargo, no se refiere a todas las universidades, se refiere solo a la USAC. En consecuencia, el sujeto está distribuido porque está nombrado en toda su extensión. ¿Por qué decimos que está nombrado en toda su extensión? Porque decimos todo estudiante. ¿Ven? El predicado no está distribuido porque no habla de toda su extensión. ¿Por qué no habla de toda su extensión? Porque solo está hablando de los estudiantes de la USAC, no de todas las universidades de Guatemala. Esta es la forma gráfica en que se presenta el juicio A. ¿Ven? S distribuido, el sujeto, P no distribuido. Juicio E. Ese es un juicio universal negativo. Ningún estudiante de la USAC es analfabeta. El sujeto ninguno incluye a todos los estudiantes de la USAC, aunque en sentido negativo, ¿verdad? O sea, está diciendo que ninguno. El predicado se refiere a todos los analfabetas. En consecuencia, si refiere a la totalidad del sujeto, se refiere a la totalidad del predicado. Entonces, el juicio E distribuye a S y también distribuye a P, ¿verdad? S distribuido, P distribuido. Y esta es la forma en que se presenta en forma gráfica. En el juicio E, tanto el sujeto como el predicado están distribuidos. Veamos ahora el juicio tipo I, particular afirmativo. Algunos estudiantes son de la USAC. El sujeto no se refiere a todos los estudiantes. ¿Ven? ¿Por qué no se refiere a todos los estudiantes? Porque dice algunos. No dice todos, dice algunos. El sujeto no, entonces no se refiere a todos los estudiantes. El predicado tampoco toma en cuenta a todas las universidades, solo se refiere a la USAC. En consecuencia, se refiere a una parte de S y a una parte de P. No afirma ni niega la totalidad de S ni de P. Por ello, este juicio no está distribuido ni en el sujeto ni en el predicado. Eso ya es una fórmula. Aquí está la forma gráfica en que se representa el juicio I. Como ven, no están completos ninguno de los dos. Ahora el juicio tipo O. El juicio tipo O es un particular negativo. Algunos animales no son mamíferos. Ese es un juicio tipo O. ¿Por qué? Porque ustedes ven, primero que dice algunos, no se refiere a todos los animales.
Ese es particular. Y dice, no son mamíferos, o sea, es una negación. El sujeto se refiere a una parte de animales. El predicado excluye a todos los mamíferos, o sea, en sentido negativo se refiere a todos. En consecuencia, se refiere a una parte del sujeto y excluye a todo el predicado. Y aquí está la fórmula. Juicio O no distribuye a S, pero sí distribuye a P. ¿Ven? ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? Los 4 tipos de juicios. Doctor, buenas tardes. Disculpe una Buenas molestia. tardes. Sí, Yo no tengo duda con lo de los juicios, pero lo que tengo duda es con la distribución, a ver, porque eso sí no lo entiendo. bueno, ahorita vamos a verlo. Oye, ¿qué es lo que no entiende? Es que fíjese, licenciado, que yo entiendo que, digamos, en un juicio, digamos, hay todo o todos. Ese sería universal, ¿verdad? Exactamente, ahí están todos Entonces, los elementos. ajá, y algunos es particular, Sí, y así es. ninguno también es particular. Sí, Pero lo que yo no entiendo es que al formar el juicio es cómo saber si está distribuido o no está distribuido. va, ahorita vamos a ver la tabla, así se le va a aclarar más. Gracias, doctor, muy amable. Entonces, esta es la forma gráfica en que se representa el juicio O, ¿verdad? Como ven, el sujeto no está completo. En cambio, el predicado abarca más. La distribución de juicios se puede representar en gráfica de la siguiente manera. Vamos a ver aquí, se les va a aclarar esto. Aquí tenemos tabla de distribución de términos. A ver, el tipo de juicio. Fíjense que yo lo que les recomiendo es que esta tabla tienen que memorizársela, porque esta es la fórmula de la distribución. El juicio A, el sujeto siempre va a estar distribuido. El predicado no distribuido. Esa es una fórmula y siempre va a ser así. El juicio E. El juicio E va a tener distribuido el sujeto y el predicado. Es el que se representa por ningún S, es P. Entonces, siempre el juicio E va a estar distribuido en el sujeto como en el predicado. El juicio I no está distribuido ni en el sujeto ni en el predicado. Aquí lo pueden ver ustedes, no está distribuido en ninguno de los dos. El último, el juicio O, no está distribuido en el sujeto, pero sí está distribuido en el predicado. Entonces, a veces se nos puede complicar para saber cuál es la distribución de los juicios. Sin embargo, si ustedes utilizan esta tabla, van a tener certeza acerca de cómo están distribuidos los juicios. A ver, el compañero que me decía que no había comprendido, ¿le queda más claro ahora o todavía no? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, muy amable. Tengo que estudiar la tabla y con eso creo que es la Exactamente, fórmula, ¿verdad? exactamente, esta es la fórmula, ¿verdad? Porque podemos explicar y todo, pero en lógica usamos fórmulas.
Y de igual lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos los silogismos. Se van a dar cuenta ustedes que precisamente la tabla de distribución nos sirve para resolver silogismos. Y siempre vamos a tener esta certeza, ¿verdad? Porque alguien me puede preguntar, mire, ¿y en qué momento el juicio A tiene distribuido el sujeto y el predicado? La respuesta es nunca. Porque el juicio A siempre va a tener el sujeto distribuido y el predicado no distribuido. Licenciado, Sí, digamos, pongámoslo, hagamos el juicio. Todo estudiante es universitario, sería el todo ese es sí. P. Ajá. Cuando se refiere a la totalidad del sujeto y a la totalidad del predicado, yo entiendo que es distribuido. Estamos hablando del juicio A. No, por eso le estoy aclarando. Ajá, Por eso le estoy aclarando que esta es una fórmula. Entonces, si usted siempre va a tener el juicio A, todo estudiante, ¿qué me dijo? Todo estudiante es es universitario. universitario. Sí, todo estudiante es universitario, va a ser un juicio A en el cual el sujeto es distribuido y el predicado no es distribuido. Si quiere que hagamos esa fórmula, se lo voy a explicar de esta manera. Todo estudiante es universitario. Ajá, Todo estudiante es completo, ajá. ¿verdad? Están todos los estudiantes. Sin embargo, universitario, ahí no están todos los estudiantes, porque hay de primaria, hay de secundaria, hay básicos, hay por madurez, ¿comprende? Sí, sí, claro. Entonces, en el segundo, en el predicado, no está distribuido. Sí, tienes razón, gracias. Bueno, a ver, alguien que tenga otra duda, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, les digo, para que no se hagan bolas, porque pueden surgir dudas como la que me plantea el compañero, y son dudas correctas, porque lo que queremos es clarificarlo, ¿verdad? Pero para que no tengan problema, por eso les estoy presentando esta tabla. Con esa tabla ustedes no van a tener ningún problema para resolver silogismos si se guían por cada una de las fórmulas. Doctor, disculpe ya solo por último. Sí, Con el juicio que dijo el compañero que dijo todo estudiante es universitario, digamos, sí. ese sería un juicio particular afirmativo. No, No, no. A ver, repítalo otra vez. así es cierto, porque es todo o todos, Ah, entonces es así es. un universal afirmativo. Exactamente. Y dice que no está distribuido el sujeto porque solo dice todo, no dice todos. Ahí está distribuido, Ah, bueno, porque gracias, por eso licenciado. dice, vean, se lo voy a mostrar acá. Ahí está. Todo estudiante es inteligente, ¿verdad? Universal afirmativo. Ahí están todos los estudiantes. Los particulares son el I y el O, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es solo algún S. El A es todo estudiante. El juicio E, ningún estudiante. Es negativo, pero cuando es negativo está diciendo que ninguno, quiere decir que todos no están, ¿verdad? Esa es la diferencia de los juicios universales y los juicios particulares. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces estábamos aquí. ¿Ven la diferencia en las dos tablas? Porque la anterior era de
cantidad y calidad. Aquí estamos hablando de distribución de términos. Distribución, repito, es cuando nos dice si un término está completo o solo está una parte. ¿Verdad? Por eso, cuando hablamos del universal, es todo, o todos, todas. Todas las mujeres son guapas. Toda mujer es guapa. Es lo mismo. ¿Verdad? Toda mujer es guapa. Todas las mujeres son guapas. Es lo mismo. ¿Verdad? No importa si decimos todas, todas o toda. Y lo mismo sucede con algún. Puede ser algún, alguna, algunos, algunas. Porque siempre se va a referir solo a una parte del elemento, no a todos los elementos. ¿Alguna otra duda, jóvenes, con la distribución? Lick, yo tengo duda con el juicio o estaría bien la oración o el juicio, algún político es honrado. No, ese es un juicio ahí. Porque el que usted me está diciendo, algún político es honrado, ese es un juicio positivo, es un juicio afirmativo. Entonces Un sería, juicio negativo sería, un juicio O sería, algún político no es honrado. ok, ya entendí, gracias. Porque mire, aquí está el no. ¿Verdad? Algún político no es honrado. Entonces, ese es un juicio O. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver tipos de juicio y distribución de términos. Empecemos. Todos los hombres, vean, aquí tenemos 3 juicios. Cada uno de ellos los vamos a trabajar en forma separada. Esto es lo que se llama un silogismo. Un silogismo se estructura con 2 premisas, que son las 2 primeras, y de ellas extraemos una conclusión, que es la tercera. Entonces, empecemos. Todos los hombres son libres. ¿Qué tipo de juicio es? Universal. Es universal. Universal afirmativo. Exactamente, tiene que decirlo completo. Es un juicio universal afirmativo. ¿Cuál es su distribución? Ah. ¿Cuál es la distribución? Sería Todos. distribuido, no distribuido. Todo SP. Todo ese es No. P. No. Vean, cuando les pregunto cuál es la distribución, es sujeto distribuido, predicado no distribuido. Veamos, Nicolás es un hombre. ¿Qué tipo de juicio es? Un juicio ahí. ¿Cuál es la distribución? Sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Exactamente. Nicolás es libre. ¿Qué tipo de juicio es? Y ¿Cuál es la distribución? no distribuido, distribuido en el sujeto. distribuido. No distribuido y no distribuido, exactamente. O sea, el tercero es exactamente igual que el segundo. Lo que pasa es que, como son independientes, tengo que hacer la pregunta por separado. Veamos. Ningún ladrón es honesto.
Algunas personas son honestas. Algunas personas no son ladrones. El primer juicio, ningún ladrón es honesto. ¿Qué tipo de juicio es? Un Universal juicio E. negativo. ¿Cómo está la distribución de este juicio? Sujeto distribuido, predicado distribuido. Exactamente. Como ven, es así de sencillo. Esa es la fórmula, ¿verdad? Veamos el siguiente juicio. Algunas personas son honestas. ¿Qué tipo de juicio es? Y Y en cuanto a cantidad y calidad, ¿cómo es? Particular Algunas afirmativo. personas no. No, particular afirmativo, como dijo la compañera. Entonces, ¿cuál es la distribución del juicio? Algunas personas son honestas. Sujeto no distribuido. No distribuido. Exactamente, como es un juicio y tanto el sujeto como el predicado no están distribuidos. Veamos el tercer juicio. Algunas personas no son ladrones. ¿Qué tipo de juicio es? O. Particular. Particular negativo. Particular negativo. ¿Cuál es la distribución? S no distribuido y P Distribuido distribuido. Distribuido. Ok, muchas gracias. Ya ven, es fácil. Guiándose por la tabla. Todos los planetas son redondos. ¿Qué tipo de juicio es? Universal afirmativo. Universal Universal afirmativo. afirmativo. ¿Cuál es la distribución? Distribuido, no distribuido. Exactamente. Júpiter es un planeta. ¿Qué tipo de juicio es? Particular afirmativa, licenciado. Exactamente. ¿Cuál es la distribución? Sujeto no distribuido, predicado no distribuido. Perfecto. Ahora, Júpiter es redondo. ¿Qué tipo de juicio es? También particular afirmativa. ¿Ok? ¿Cuál es la distribución? No distribuido, distribuido. Estamos mal ahí. No distribuido, no distribuido. Fluffy, Es no No distribuido. distribuido y no distribuido. Fluffy. Exactamente. ¿Verdad? Los dos no están distribuidos. Veamos este. Todos los vehículos deportivos son costosos. ¿Qué tipo de juicio es? Universal afirmativo. Universal afirmativo. Universal afirmativo, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución? Distribuido, no distribuido. Distribuido, no distribuido. Exactamente, solo tienen que aplicar la fórmula. El nuevo Ferrari es un vehículo deportivo. ¿Qué tipo de juicio es? Particular afirmativo. ¿Y la distribución? No distribuido, no distribuido. Exactamente. El nuevo Ferrari es costoso. ¿Qué tipo de juicio es? Igual. ¿Qué es Particular igual? afirmativo. Particular afirmativo. Perdón. Particular Sí. afirmativo. Particular. ¿Cuál es la distribución? No distribuido, no No distribuido. distribuido. Ajá, exactamente. No distribuido y no distribuido. Ningún pez es mamífero. ¿Qué tipo de juicio es? Universal Universal negativo. negativo. ¿Ok? ¿Cuál es la distribución? Distribuido, distribuido. Distribuido, distribuido.
Perfecto. La ballena es un mamífero. ¿Qué tipo de juicio es? Particular afirmativo. ¿Cuál es la distribución? No distribuido, no distribuido. No distribuido. Perfecto. La ballena no es un pez. ¿Qué tipo de juicio es? Particular negativo. Particular negativo. ¿Y cuál es la distribución? No distribuido, No distribuido. distribuido. Exactamente. Ven, jóvenes, ¿verdad que no es difícil? A ver, preguntas, jóvenes. ¿Qué dudas tienen? Licenciado, digamos con una oración que al empezar, o sea, no tenga, por ejemplo, el todos o el alguno, y sino que empiece no todos. Ese sería como, o sea, como, ¿qué juicio sería ese? Por ejemplo, si la oración empieza con Mire, no todos. vamos a ver. No todos. Ajá. Si usted dice no todos, es ninguno. ¿O ningún? Ah, no O todos. sea, No todos es ajá. algunos. La oración, No porque todos estoy es viendo la oración de algunos. Porque solo se está refiriendo a una parte. ¿Qué? Eso. Prácticamente sus palabras son sinónimos, ¿verdad? Exacto, lo que sucede es que si a usted le parece no todos, debe convertirlo a algunos. Compañero, por favor, apaga sus micrófonos. Ay, serio. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Como ven, la distribución no es difícil. Lo que hay que hacer es hacer ejercicios. Y de esa manera se les va quedando la fórmula. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? A ver, Marlene levantó la mano. Sí, licenciado, disculpe. No es conforme el tema, pero no sé si le puedo preguntar algo acerca de los ejercicios del capítulo 8 Dígale. sobre los silogismos. Sí. Hay una parte donde dice identifique lo que se le pide en cada silogismo. Luego dice premisa mayor, premisa menor. Ahí tendríamos que escribir la oración completa, ¿verdad? La premisa menor y la premisa mayor, sí, exactamente. Lo que sucede es que ahorita estamos viendo juicios, pero ya en el silogismo, un juicio se convierte en una premisa. Por ejemplo, el perro es manso, ese es un juicio, pero dentro del silogismo es una premisa. Ah, muy bien, licenciado. Y luego dice términos distribuidos en la conclusión. Ahí solo sería de escribir la palabra, ¿verdad? Si no estoy mal. Exactamente. Si le está preguntando cuál es el término distribuido, tiene que aplicar la regla. Ahorita le voy a mostrar. Eso es bien sencillo. Usted ahí lo que tiene que hacer es aplicar la tabla. ¿Verdad? Si se le dice el término distribuido en el predicado, dice, tiene que ver entonces qué tipo de juicio es. Si es el juicio A, sería no distribuido. Si es el juicio I, sería distribuido el predicado. Si es el juicio I, sería no distribuido el predicado. Si es juicio O, sería el predicado distribuido. ¿Comprende? Sí, licenciado, muchas gracias. Ese es bien sencillo.
Es cuestión de aplicar precisamente la tabla. Muchas gracias, licenciado, pero solo tomaría en cuenta la conclusión, ¿verdad? Porque dice término distribuido en la Ah, conclusión. sí, sí, es que recuérdense que un silogismo está integrado por dos premisas y la conclusión. Ya sea que le pregunten a usted por la primera premisa, por la segunda premisa o por la conclusión. Entonces, cualquiera de las tres, usted se guía por la tabla de distribución. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Y lo mismo sucede para los demás compañeros, ¿verdad? Ahí van a ver más adelante cuando apliquemos la tabla, es bien sencillito. Por eso es importante que ustedes se graben la tabla. Es bien sencilla. Y es tan sencilla que uno dice, juicio A, distribuido o no distribuido. Juicio E, distribuido o distribuido. Juicio I, no distribuido o no distribuido. Juicio O, distribuido, no distribuido, distribuido. Eso es todo. Es muy sencillo. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, entonces les agradezco la atención a la clase. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno. Feliz Buenas noche. noches, doctor. Noches, doctor. Noches, compañero. Muy bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche.